de Octavio y es un honor recibirles aquí. Les voy a pedir que vayan subiendo, se van acomodando, que podamos compartir así un buen rato con ellos dos y con esos libros, y así que adelante. Decir que él compitió el año pasado, ganó lo que es el Premio Nacional de Novela 2016 de aquí de Colombia, que lo otorga el Ministerio de Educación, pero decirle que yo creo que no lo tuvo nada fácil. Buenas noches. Julieta, pues muy amable por tu invitación, muchas gracias a ustedes por permanecer aquí. Sé que ha sido una jornada larga, entonces mayor reconocimiento. Como ya lo dijo Julieta, yo soy Octavio Escobar, el autor de Después y antes de Dios, la novela que ganó el Premio Nacional de Novela. De pronto hacer una aclaración, y es que, porque les debe haber sonado raro que la novela fue publicada en el 2014. Las convocatorias del Ministerio de Cultura para los premios nacionales abarcan habitualmente 3 años, o sea que en la competición entraban las novelas que se habían publicado durante los últimos 3 años en Colombia. Por eso ustedes de pronto notaron que estaba La Oculta, que es una novela de hace 1 año y medio, estaba la novela de Juan Gabriel también, que es de hace 1 año, y la mía, que era desde 2014. Le pedí a Leonardo Archila, que ha sido mi editor en intermedio, que viniera conmigo, que conversáramos un poco para que la cosa no fuera tan rígida, para que tuviéramos un poco de interacción y entonces ustedes no se durmieran tan rápido. Entonces vamos a conversar sobre la novela, vamos a conversar también un poco sobre lo que ha sido mi carrera literaria y obviamente vamos a conversar con ustedes al final del aspecto pues, que les pueda interesar. Entonces, Leonardo, vamos. Buenas noches. Agradecer al Centro Cultural Reyes Católicos por darle espacio a la narrativa y a los libros colombianos. Hoy vamos a hablar de la obra de Octavio, vamos a conversar un poco sobre su novela ganadora, pero también sobre sus otras novelas. Vale la pena indicar, además de lo que ya contó Julieta, que Octavio es un autor de una trayectoria muy larga. Su primer libro es como del año 93. Además, Octavio se desempeña con mucho éxito en todas las formas literarias que existen, y si se inventa una nueva seguramente ahí también participará con éxito, porque Octavio comenzó su carrera escribiendo cuentos y ganó un Premio Nacional de Literatura en modalidad de cuento en el año 94. 97. Pero también tiene una gran cantidad de novelas, todas muy buenas, y las novelas le han merecido varios premios, de los cuales ya vamos a hablar ahora. Pero también habitó en su momento la poesía, y el año pasado ganó un premio de poesía con mucho prestigio acá en Bogotá. Entonces, pues, creo que le falta escribir ensayo, le falta teatro, tal vez. Pero bueno, ya tendrá oportunidad. Una carrera entonces, como venía diciendo, dilatada y llena de éxito, y pues que vino a coronarse el año pasado con el Premio Nacional de Novela, que es hoy en día la distinción más importante de la narrativa colombiana. Hay que tener en cuenta que, como comentaba Julieta y Octavio, se trata de un premio, una distinción a obra publicada, es decir, a todos los grandes autores colombianos del momento participan con los libros que han publicado en este premio. El premio reúne a un jurado excelso realmente, vienen invitados internacionales a ser parte del jurado y se evalúa la producción bibliográfica colombiana. Por eso la distinción que recibió Octavio, que es la tercera convocatoria que se hizo, convocatoria no se llama, la tercera edición del premio que se viene haciendo desde el año 2010. Pero ya había estado Octavio haciendo parte de ese premio, porque en la primera edición fue finalista con la novela Cielo parcialmente nublado,
que ustedes encontrarán también allí a la entrada, donde tenemos las 3 obras que Octavio tiene hoy en día con Intermedio. Ya había Octavio sido finalista de este premio, cosa que pues habla muy bien de su obra y de su actualidad. Yo quería comenzar la charla de esta noche preguntándole a Octavio sobre su suerte y su fortuna, que ha sido también grande en España, porque Octavio ha sido publicado no solamente acá en Colombia. En 2010, si no estoy mal, Periférica publicó su primer libro en España, que fue Saide. Saide en el 2007 en realidad. 2007. Periférica, una editorial muy reconocida. Luego publicó Destinos Intermedios, la misma Periférica, edición que Intermedio trajo acá a Colombia y que ustedes encontrarán también allá afuera los interesados. Además, la obra de Octavio ha participado en distintos premios y convocatorias en España. Él ha viajado varias veces a España a hablar de su obra, y luego vino el ya mencionado Premio Nacional de Novela Corta Ciudad de Barbastro con Después y Antes de Dios, que es la novela ganadora del Premio Nacional de Novela acá en Colombia también. Una novela 2 veces premiada. Premios en España primero, que posibilitó su publicación por Editorial Pretextos, que es una de las editoriales más prestigiosas del mundo de habla hispana. Y luego, esa edición que llegó acá a Colombia recibió el Premio Nacional de Novela del año pasado, y con Intermedio se hizo entonces la edición, una coedición para distribuirla. Entonces, Octavio, a propósito de esa presencia tuya en España, que ha venido siendo permanente y que además con el respaldo de unos sellos editoriales muy importantes, ¿a qué crees tú que obedece que tu obra se haya publicado y se haya leído en España? La razón por la cual Después y Antes de Dios ganó el premio. ¿Qué has pensado tú o qué retroalimentación has recibido de los lectores y de los editores españoles de tu obra ya? Esa pregunta es dificilísima, de verdad que muy difícil. Inicialmente el interés fue por parte de Julián Rodríguez, de Periférica, y realmente fue una sorpresa. Aquí algunos saben que yo soy amigo de un poeta extremeño, Antonio María Flores, y Julián Rodríguez también es extremeño. Entonces, en el 2006 tal vez, me llegó un correo electrónico donde Julián Rodríguez me decía que me quería publicar en España en un sello editorial que apenas estaba comenzando, que era Periférica, y yo tengo que reconocer que me parecía tan exótico, que me parecía tan raro, que yo creí que Antonio María Flores me estaba mamando gallo. Antonio María ya estaba viviendo en Extremadura, me llegó ese correo y yo dije, pero, o sea, está bien que me haga bromas, pero esta broma ya francamente se pasa de los límites, y empecé a contestarle en el mismo, creyendo que era una broma, hasta que en algún momento le pregunté, bueno, ¿cómo es materialmente la edición de los libros? Y me llegó una respuesta de 4 páginas especificándome papeles, carátulas, tintas, forma de amarrar los libros, de pegar los libros, distribución. Entonces yo dije, no, este ya no es Antonio María. Y empecé a sostener una conversación con Julián, que es realmente un gran editor, uno de los editores jóvenes más importantes de España, y le mandé los libros que tenía hasta ese momento publicados, y para mi sorpresa escogió Saide, que es una novela policíaca que había ganado un premio nacional de novela policíaca en el año 95. Yo realmente esperaba que Julián escogiera otra novela que creía que tenía un perfil más internacional, y a partir de eso percibí que precisamente lo que por lo menos Julián en ese momento estaba buscando era una novela que fuera realmente muy colombiana. En el mundo de la literatura en Latinoamérica es muy frecuente que los escritores intentemos ser internacionales adaptándonos a unos determinados estándares que consideramos universales. Yo realmente nunca he hecho eso. Yo siempre he creído que yo debo escribir sobre lo que es mi país y sobre lo que es mi mundo.
y eso es lo que hay en buena medida en Zaide, que es una novela negra, una novela con claves de novela policíaca para contar un poco algunas de las violencias colombianas, pero desde una posibilidad literaria más que desde una posibilidad de denuncia o de lamento. Un poco usando lo que algunos de ustedes deben conocer, las novelas de Sherlock Holmes, las novelas de Raymond Chandler. Y entonces la novela está escrita en ese tipo de clave y fue la primera novela que publiqué en España, con una recepción crítica muy buena, tengo que decirlo. Precisamente por eso después en el 2010 se hizo Destinos Intermedios en la misma clave. Son dos novelas que se desarrollan en el Magdalena Medio colombiano, que describen la violencia colombiana de los años 90. No lo había mencionado, mi profesión original no tiene nada que ver con la literatura, yo soy médico, y hice el rural en la época en que en el Magdalena Medio había un conflicto, una lucha territorial entre los esmeralderos boyacenses y los testaferros de Pablo Escobar, una época muy, muy, muy violenta, y yo trabajaba en un servicio de urgencias. Entonces, ese periodo lo viví de una manera muy intensa, era muy difícil además estar ajeno a eso, una población pequeña, La Dorada, donde todo el mundo se conocía, donde uno permanentemente estaba conviviendo con los protagonistas de esa violencia, y esas dos novelas tienen que ver con esa circunstancia. Fueron novelas bien recibidas por la crítica, no fueron novelas realmente que vendieran mucho, lo latinoamericano no está muy de moda en España en este momento, y después surgió esta novela, Después y antes de Dios, que como todos los escritores, digamos que yo tenía mucha desconfianza con respecto a los premios, hice una pequeña averiguación, me dijeron que el premio de Ciudad de Barbastro era un premio limpio, un premio en donde realmente no había una influencia editorial tan fuerte, y mandé la novela y por fortuna ganó con un tema que también es supremamente colombiano, es más, no solo es colombiano, es un tema supremamente local, muy de mi ciudad, muy de Manizales, un poco como la confirmación de aquello que decía Tolstoy, de que para ser universal lo que hay que hacer es hablar de la aldea. Entonces, mi experiencia publicando en España es que por fortuna he podido hacerlo con temas muy colombianos, con un estilo literario que tiene que ver con la forma en que yo hablo, con la forma en que hablamos los colombianos. A mí me parece que eso es parte del sabor que puede tener la literatura, que usted entienda cómo hablan en una determinada región y sin tener que adaptarme como a un supuesto estilo internacional. Sin embargo, hoy en día el tema del narco en general está como muy de moda en todo el mundo, ¿no? Lo que nosotros vivimos hace unos años con series de televisión que recreaban la vida de eso que nos tocó vivir, sobre todo a finales del siglo pasado acá, hoy en día en Europa, gracias a Netflix y todas estas producciones, pues está en el boom. Y en la literatura que se está escribiendo hoy en día acá en Colombia y en general en Latinoamérica tiene mucho que ver. En México publican mucho sobre el narco, los grandes autores abordan esta temática. Pero Octavio, antes de publicar en España, había publicado acá en Colombia una novela que tiene mucho que ver con lo que se está celebrando hoy acá, y es que en el 2007 publicamos en la casa editorial El Intermedio 1851 Folletín de Cabo Roto, una novela histórica sobre la colonización antioqueña. Para seguir con las coincidencias de las que hablaba Julieta, Octavio, cuéntanos brevemente 1851, ¿de dónde sale y qué trata? Pues creo que por aquí está Albeiro todavía. 1851 nació de un libro de Albeiro. Albeiro cuenta en uno de sus textos históricos
el conflicto por la posesión de las tierras que hubo a mediados del siglo XIX en la región de lo que en esa época era Antioquia del Sur. El territorio había sido concedido a un ciudadano español antes del proceso de independencia. Después del proceso de independencia, cuando había una serie de medidas gubernamentales que aparentemente autorizaban a los colonos a entrar en ese territorio y establecer sus fincas y establecer cultivos, cuando estos territorios ya más o menos fueron civilizados, por decirlo de alguna manera, los herederos de ese ciudadano español que había recibido la concesión en el siglo XVIII, entraron a reclamar esos territorios que los colonos ya habían cultivado y se originó un conflicto por la posesión de esas tierras, un conflicto que terminó violentamente. A mí me pareció muy interesante el tema porque, entre otras cosas, mostraba cómo son muchos de los conflictos agrarios que todavía subsisten en Colombia, que tienen muchísimo que ver con la presencia de la guerrilla y con otros movimientos sociales que se han presentado. Entonces empecé a investigar en buena medida en los libros de Albeiro y a partir de esa investigación surgió esta novela que inicialmente fue un proyecto para una beca del Ministerio de Cultura que me concedieron y posteriormente se convirtió en 1851, una novela histórica bastante anómala, porque es con capítulos cortos, con muchísimos diálogos, porque tiene mucho sentido del humor, se burla de la propia historia, es en muchos sentidos una novela rara de la colonización antioqueña, pero por fortuna ha sido bien acogida y Leonardo Llano es su editor. Hay una nueva edición por la editorial Desde Abajo, que si alguno de ustedes se anima a conocer un poco la colonización antioqueña, pues la puede conseguir. Es fascinante porque lo pone a uno a vivir día a día ese proceso de la colonización antioqueña. La mayor parte de la novela transcurre en una recua de arrieros que están atravesando las montañas y uno de estos personajes llega a una finca, está empezando la siembra del café. Muy interesante, digamos, para perpetuar la celebración de hoy del paisaje cultural cafetero. Y como contaba Octavio, se ponen de manifiesto también en estos conflictos, que siguen siendo los conflictos de hoy en día, muchas circunstancias que nosotros hemos tenido que vivir. No lo mencionó él, pero allí uno ve indicios de lo que después va a ser el paramilitarismo, esto de que los poderos, ciertos poderes locales arman a gente para resolver los conflictos de las tierras a favor del poderoso, obviamente, cosas que después en el siglo XX van a permanecer vigentes y que hemos heredado también en el siglo XXI. Pero volvamos a Después y antes de Dios, que es la última novela que ha publicado Octavio. Ya dentro de poco aparecerá una nueva obra, pero de eso será otra ocasión en la que se conversará sobre esto. Volvamos a Después y antes de Dios, que es una novela impactante, una novela que quien se sumerge en ella desde las primeras páginas va a encontrar un ritmo vigoroso, trepidante, y lo va a meter a uno en una historia apasionante. Y como me ha dicho siempre Octavio, incluso desde antes de que me diera a conocer el original de la obra, escandalosa y con ciertos tonos que puede herir susceptibilidades, porque se trata de una historia en contravía de lo que tradicionalmente la sociedad manizaleña y la sociedad conservadora de nuestro país, no solamente de la región cafetera, siempre ha evitado u ocultado. Por un lado, un homicidio paterno, ¿cómo se llama? ¿Fraternal? Matricidio. Matricidio, sí. Y por otro lado, una relación un poco sin querer, pero finalmente una relación homosexual entre dos mujeres. Esa novela se basa en dos hechos ciertos, reales,
que no tenían conexión, pero que Octavio los cogió y los relacionó. Cuéntanos, Octavio, un poco sobre eso, por favor. Después y antes de Dios tiene su origen en dos historias policiales que ocurrieron en Manizales. La primera es la historia de una mujer de la alta burguesía manizaleña que vivía con su madre y la asesinó. Ellas eran propietarias de una inmobiliaria y la asesinó y la veló durante 3 días. Era una familia muy religiosa, supremamente religiosa. Entonces esta mujer asesina a su madre y después de que la asesina se queda velándola. Y la otra historia era la de un sacerdote que había llegado a Manizales después de hacer estudios en Europa, estudios aparentemente, pues yo no sé qué estudian los sacerdotes, no tengo la menor idea, unos estudios pues muy elevados, se convirtió como en el sacerdote de moda en la ciudad, era capellán incluso de mi universidad, yo soy profesor de la Universidad de Caldas, y en un determinado momento comenzó a recoger recursos económicos para unas familias, y en realidad lo que estaba haciendo era armar una pirámide. Armó una pirámide de estas financieras y cuando ya tenía una gran cantidad de recursos, se llevó el dinero para los Estados Unidos y se fue para los Estados Unidos porque él había nacido en los Estados Unidos, tenía pasaporte norteamericano, entonces creo que todos ustedes saben que ni modo de extraditar a este señor, después de que ya está en los Estados Unidos se pierde. Yo cogí esas dos historias sin ninguna intención de fidelidad, o sea, no hice una investigación ni sobre lo uno ni sobre lo otro. Conocía a los dos personajes, a la mujer la conocía porque alguna vez le había alquilado un apartamento, al sacerdote lo conocía pues porque era capellán de mi universidad, simplemente de paso. Uní las dos historias que no estaban relacionadas en la vida real, ocurrieron como con 5 o 6 años de diferencia y a partir de ahí comencé a imaginar. Era una novela que tenía una dificultad y perdónenme que lo diga así, una dificultad técnica muy grande. ¿Por qué? Porque después de que uno en la primera página pone a un personaje a matar a la mamá, ¿cómo hace para sostener el interés del lector? O sea, después del asesinato de la mamá, muy poquitas cosas pueden captar la atención. Entonces, contrariamente a una novela que mencionó hace un rato Leonardo, Cielo parcialmente nublado, que es una novela que es todo lo contrario, en un tono muy tranquilo, esta novela tenía que ser estridente, esta novela tenía que ser truculenta. Entonces es una novela que durante 200 páginas, y les juro que no estoy intentando venderla, es la verdad, una novela que cada determinado momento durante las 200 páginas los va a sorprender, porque técnicamente era necesario que lo hiciera. Entonces yo necesitaba escribir algo que francamente fue muy difícil y que creo tiene que ver un poco con los premios que ha obtenido, que era irme por el filo precisito entre realismo y truculencia. Y entonces trabajando con ese filito fueron apareciendo temas como el incesto, el lesbianismo, una cierta violencia, hasta llegar a un final que para todas las personas también ha sido sorpresivo. No se me olvida cuando estaba presentando la novela en Valencia, estaba hablando con un crítico español y me dijo, cuando yo vi que faltaban 2 páginas, yo dije, pero ¿cómo van a faltar 2 páginas si esta novela no hay forma de terminarla? Y llegué a la última página y dije, pero lo hizo, ¿cómo hizo para lograr ese final? Porque, bueno, si se animan a leerla, van a notar que cuando van llegando al final ustedes creen que es imposible que la novela termine, y la novela termina. La novela termina, efectivamente termina. Es una novela que obviamente tiene que ver con por lo menos con la supuesta idiosincrasia de mi ciudad, ¿sí? La mayoría de la gente tiene una imagen de Manizales como una ciudad conservadora,
muy religiosa, muy cerrada, con unos falsos o verdaderos títulos como de abolengo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que el hecho de que la hayan premiado en España habla precisamente de que no estoy hablando solo de Manizales, estoy hablando de una serie de núcleos urbanos conservadores, católicos, cerrados, endogámicos, en donde por supuesto este tipo de cosas pueden llegar a ocurrir. Entonces eso de la mamá, la muchacha asesinando a la mamá, la relación lésbica, que cuando lean la novela se van a preguntar también un poco si realmente es lésbica o no es lésbica, ahí habría tela de dónde cortar. No sé si están familiarizados con un término que utilizan mucho ahora, que es el poliamor. Entonces hay un poco de eso y como les digo, había la dificultad técnica de sostener una novela en el límite de la truculencia, en un filo bien complicado. Yo hice poner una pista en la carátula de la novela, creo que algunos la tienen ahí, que es un cuadro del Greco. Quienes estén familiarizados un poco con este pintor saben que el Greco es un pintor que habitualmente deforma las cosas. A mí me interesaba que en la carátula el lector que estuviera más o menos enterado del mundo de la pintura captara inmediatamente que lo que iba a leer no era precisamente realista. No me interesa establecer una relación honrada con el lector, por decirlo de alguna manera. Hay una particularidad en Después y antes de Dios con respecto a la otra obra, al resto de la obra de Octavio, sobre todo las novelas, y es que esta está narrada en primera persona, la protagonista es quien cuenta la historia, cosa que en las otras novelas no pasó, y segundo, que las protagonistas son precisamente mujeres. Está la narradora, está Viviana, quien después se va a convertir en su novia, un poco como sin querer queriendo, obviamente la madre muerta. Además, la novela tiene, las divisiones que tiene la novela, Octavio las introdujo con fragmentos de poemas de poetas. Está Alejandra Pizarnik, está Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, la María Josefa del Castillo. Dos monjas. Monjas además, sí. ¿Por qué pasa esto, Octavio? ¿Por qué esta vez fue así? Mira, yo intenté escribirla con un narrador en tercera persona, pero la novela no funcionaba. Entonces se me fue imponiendo que la novela la tenía que narrar la matricida, que es la protagonista. La dificultad para asumir una voz femenina es importante. Y fue uno de los aspectos en los que más tuve que trabajar, fue uno de los aspectos más difíciles, construir una voz femenina creíble, una voz femenina que las mujeres pudieran reconocer como eso, como de una mujer. Y recuerdo mucho que cuando la novela fue publicada, una de las personas que supe que empezó a leerla fue Piedad Bonet, y me entró un pánico de que Piedad me llamara y me dijera, oíste, pero esa no es una mujer. Y no, por fortuna Piedad nunca me llamó, y yo dije, bueno, si no me llamó ya estoy salvado, porque Piedad no carga agua en la boca, inmediatamente le va diciendo a uno que las cosas no funcionan. Yo ya había tenido una experiencia con ella al respecto. Entonces ese trabajo con la voz femenina, que tuvo que ver mucho con la forma en que habla, con las palabras que utiliza, con las expresiones con las que habla de cada uno de estos asuntos, con el hecho de que es una persona muy religiosa, que es una persona muy reservada. Entonces cuando se plantea la relación lésbica, ella habla de esa relación lésbica como con lejanía, como si ella no fuera la protagonista. Todas esas cosas fueron supremamente difíciles, y en el momento de plantearme las divisiones de la novela y pensar en epígrafes para esas divisiones, yo dije, bueno, voy a reforzar
esta voz femenina con otras voces femeninas. Y entonces por eso los 6 epígrafes son de poetas, y por eso también por la relación que la novela tiene con la religión, que creo que debe ser tu próxima pregunta. Por eso la novela empieza con una monja, Sor Juana Inés de la Cruz, y termina con otra monja, la Madre Josefa del Castillo, porque así como la condición femenina es muy importante en la novela, también es muy importante la relación con la religión. Sí, efectivamente yo iba a ir para allá. El personaje del sacerdote es un personaje muy interesante porque se llama Daniel, si no estoy mal. Sí, Daniel. Es un hombre muy atractivo y muy carismático, y entonces es gracias a estas facultades que logra sus propósitos, reunir estos dineros. Pero para hacerlo se apoya en una figura social muy interesante, que son los pobres vergonzantes, si no estoy mal, que son, como lo contaba ahorita Octavio respecto a Manizales, familias de gran abolengo, real o no, es otro asunto, que se han venido a menos, pero por mantener la apariencia, por mantenerse en su círculo social, son capaces de cualquier cosa con tal de aparentar que siguen siendo lo que ya no son y que alguna vez fueron, es decir, prestantes con muchas posibilidades. Es curioso que el sacerdote hace su campaña reuniendo fondos para estas familias. Eso quiero preguntarte, Octavio. Aquí el papel de la religión sirve como soporte de todas estas, digamos, ilusiones sociales. ¿Qué pretendías o cómo miras tú esas situaciones y cómo ves la presencia y la influencia de la religión o de los religiosos más bien en la sociedad de Manizales y en la sociedad colombiana? Bueno, lo primero es que la relación de la novela con la religión surge de los mismos temas de la novela y de los hechos reales en los que se basa. Para que tú asesines a tu madre y después te quedes 3 días velándola, tiene que existir un lazo tuyo con la religión que es bien particular. Y buena parte del tiempo que yo pasé concibiendo la novela, me detuve en ese tema e incluso leí muchos libros sobre religión, porque, a ver, tú cometes un enorme pecado que es asesinar a tu madre, pero crees que le tienes que salvar el alma quedándote tú, que eres la gran pecadora, velándola durante 3 días, ¿sí? Entonces, una de las dificultades de la novela era construir la religiosidad de esta mujer, una religiosidad que además tenía que entrar en contraste con la de la madre. Entonces, el tema de la culpa, el tema de la expiación, el tema de cómo interpretas tu papel de católico se volvió importantísimo a la hora de escribir la novela. Yo tengo que confesar que si bien recibí educación católica, la verdad es que yo no diría que soy ni siquiera un católico tibio, yo diría más bien que ya prácticamente no lo soy, pero para escribir la novela me conseguí una Biblia que tenía índice temático, consulté con algún sacerdote amigo, tenía 2 estudiantes en la universidad que yo sabía que eran muy católicas y comencé a interrogarlas y a investigar. Y entonces el tema de la religión y de ese mecanismo de pecar, el que peca y reza empata, de ese mecanismo del pecado, la culpa y la expiación, se convirtió en un tema central en la novela. Insisto en que, por supuesto, es una característica muy propia de Manizales. Es cierto que Manizales es una ciudad muy católica, pero pienso que en realidad hay cantidad de núcleos sociales
incluso dentro de ciudades grandes como Bogotá o Ciudad de México o Buenos Aires, en donde la vivencia de la religión puede tener esas características difíciles, digamos, ¿sí? Contradictorias, que se presentan en los personajes de mi novela. Entonces, además de tener unas características de truculencia, de ser probablemente un retrato de mi ciudad, también es un retrato de la vivencia de la religión de unas maneras que se pueden convertir en aberradas. Hay una particularidad, otra particularidad en la obra de Octavio, y es que él ha escrito muchos libros que pueden catalogarse como novela negra. Y para contar estas historias, ya hemos mencionado a Zaide, a Destinos Intermedios, ha creado un lugar ficticio, pero basado, como contaba, en su experiencia en el Magdalena Medio, en donde suceden todas estas historias, a la manera de Macondo o de el lugar impronunciable para mí, en donde suceden las novelas de Faulkner. Yognafataupa. Ahí está. Pero después y antes de Dios, he visto en la crítica que ha reseñado el libro la discusión de si pertenece o no a la novela negra. Claro está, no pasa en Aguascalientes, que es este lugar ficticio, aunque por ahí cruzan, ¿no? En algún momento las dos mujeres en su huida pasan por ahí, pero la novela es sobre la sociedad de Manizales y sobre Manizales. Entonces, hay incluso quien dice, no es una novela negra y además se burla de la novela negra, Después y Antes de Dios. Desde tu punto de vista, no sé si tú como autor te preguntas por estas cosas, pero para ti, Después y Antes de Dios, ¿en dónde está? ¿En la novela negra o no? Yo qué dijera. Yo creo que es una novela que tiene características que extraje de la novela negra porque me gusta leerla, porque la he escrito también, pero creo que no está perfectamente encasillada, por lo menos en los cánones habituales de la novela negra. Es una novela sin detective, es una novela narrada por la criminal. Claro que hay novelas negras narradas por la criminal. Es una novela que tiene un ritmo, yo diría que un poquito más acelerado que una novela negra tradicional, y en ese sentido la novela, diría yo, que tiene más influencia del cine que de la novela negra. Hay características, pero sí estaría de acuerdo creo que fue Orlando Mejía el que dijo que la novela incluso hacía un poco burla de la novela negra. Yo diría que sí, también hay un componente ahí de burlarse, porque claro, hay una truculencia que está al límite, que está casi cayendo un poco en lo absurdo. Entonces sí se burla, creo que sí se burla de la novela negra, y me parece divertido burlarme de un género que de todos modos me gusta muchísimo. Claro, un género en el que a ti se te ha reconocido como una de las figuras importantes dentro del panorama colombiano. Sí. Bueno, quisiera saber si de pronto alguien en la audiencia tiene alguna pregunta. No sé cuánto tiempo... Mira, ha ocurrido una cosa muy curiosa. Hay una novela sobre Manizales, una novela de hace unos 10, 15 años, de un amigo que se llama Jaime Echeverry, una novela que se llama Corte Final, de un personaje que vuelve a Manizales y hace un juicio muy severo sobre la ciudad. Y entonces a Jaime 2 o 3 veces lo han molestado en Manizales por haber escrito esta novela. Cuando la novela fue publicada en España, una de las primeras personas que la recibió fue Jaime. Se la leyó y me dijo, óyeme, por fin, me van a dejar de molestar a mí, te van a molestar a ti.
Mira, de esa novela se han vendido en Manizales más de 500 ejemplares y en este momento nadie me ha dicho nada. Y la novela salió hace 2 años, 2 años y medio. Yo creo que como el ritmo de la novela es tan vertiginoso, es tan rápido, la gente se deja llevar por el ritmo y ya es mucho después que piensan, a ver, esta novela como que me está jodiendo la vida, pero originalmente la gente como que se la lee y se va y se va y se va y se va con lo que está pasando y no, hasta ahora no me han dicho nada. Yo tengo un amigo librero, es el único que me dijo algo al respecto, me dijo, vino un señor y compró 2. Yo vivo muy cerca de la librería, entonces mi amigo el librero le dijo al señor, si quiere le timbro a Octavio, somos muy amigos, y le digo que venga y se los firme. Y el tipo le dijo, si yo veo a ¿puedo usar malas palabras? Si yo veo a ese hijueputa le parto la cara. Pero compró 2 novelas. Y, o sea, él ya la había leído. Compró 2 novelas, habló mal de mí, pero compró 2 novelas. Entonces, ha sido una reacción rara. Yo creo que obviamente el público lector manizaleño, vender 500 novelas en Manizales es muy raro. Yo creo que el público lector manizaleño, pues necesariamente son personas con una mentalidad abierta que por supuesto no aceptan de buen grado que la ciudad pueda ser dibujada en algunos aspectos que no son tan encomiables, digamos. Puede influir también que la novela que mencionó Leonardo, Cielo parcialmente nublado, que es una novela, aunque yo digo que no es sobre Manizales, pero todo el mundo dice que es sobre Manizales, Cielo parcialmente nublado hacía un retrato de la ciudad que no era tan fuerte, entonces deben pensar, bueno, ahí va compensando, no ha sido tan dura la cosa. Eso iba yo a mencionar. Cielo parcialmente nublado es anterior y es una novela muy interesante por varias razones, pero una de ellas es precisamente que es literariamente hablando la novela de Manizales. Octavio no se lo propuso, como acaba de decir, pero cuenta la historia de un hijo de la tierra que vive en España, en Extremadura, allá hizo vida, hizo familia y tal, pero debe regresar de urgencia a Manizales porque lo han llamado a decirle que su padre se enloqueció. Hay varias cosas interesantes para rescatar de la novela. Una de ellas es que al regreso, Andrés, el protagonista, vuelve a recorrer y a reconocer su ciudad, y por eso es literariamente hablando la novela de Manizales. Pero por otro lado es una novela que se escribió en el 2013 y de alguna manera tuvo es un destello profético en ese momento de lo que vino a pasar el año pasado acá en Colombia con el referendo, porque la novela está ubicada temporalmente en la semana que transcurrió entre el anuncio de Pastrana de las negociaciones de paz con las FARC y la silla vacía. El hijo pródigo, Andrés, regresa a casa porque su padre, luego del anuncio de las negociaciones de paz, enloqueció pensando que el país se iba a ir al carajo. En ese entonces no se hablaba de castrochavismo, pero él hubiera recogido ese término. Y entonces quería regalar la casa, recoger las cosas que le importaban e irse porque nos íbamos a ir al demonio. El hijo tiene pues que llegar a tratar de convencer a su padre que la cosa no es tan grave, pero el ambiente que él palpa en sus recorridos por la ciudad, en las conversaciones con su padre y con su familia, fue un ambiente prácticamente calcado de lo que sucedió después, de lo que vivimos nosotros acá el año pasado, con todas esas disputas a favor y en contra del acuerdo de paz con las FARC. En realidad de lo que estamos viviendo. Y que sí, se sigue viviendo. Sí, a mí, yo digo que no es una novela sobre Manizales porque a mí lo que me interesaba realmente cuando escribí la novela
era reflejar esos temores, esas aprensiones que tenían las personas respecto a las negociaciones con las FARC y cuánto se le iba a conceder a la FARC y qué tanto iba a deteriorarse nuestra vida cotidiana cuando se les hicieran esas concesiones. Entonces la novela es realmente, en muchos sentidos, sobre lo que está pasando ahora. Yo la situé en Manizal, originalmente yo la iba a situar en Bogotá, y de hecho la novela tiene unas primeras 50 páginas que se desarrollan en Bogotá, pero la terminé situando en Manizales porque en Bogotá todavía, digamos que el colombiano medio puede tener la ilusión de que influye en algo en las políticas nacionales, pero en Manizales. Entonces a mí me parecía interesante situarla en un sitio donde el ciudadano medio no pudiera hacer nada, estuviera totalmente a merced de lo que el gobierno y las FARC decidieran. Y por eso la novela se llama, bueno, se llama por muchas razones Cielo parcialmente nublado, porque quien conozca Manizales sabe pues perfectamente que mantiene más nublada que Bogotá, pero también era por eso, por una sensación que también podemos tener en este momento, ¿no? Sí, tenemos la paz, pero ¿qué va a pasar finalmente? ¿Cómo se van a mover las cosas? Lo hablaba hoy con un amigo, bueno, y si en el 2018 gana un candidato uribista, ¿qué va a pasar? Y todas estas cosas. Creo que sí, en alguna medida es una novela que tiene un cierto matiz, yo no diría que profético, pero sí de visión sobre lo que la política puede producir en el ciudadano común y corriente. Sí, yo me estoy demorando más ahora escribiendo, seguramente porque estoy más viejo. Antes debía ser más inteligente, más vivaz, pero eso por un lado, y por otro lado también consumo más tiempo escribiendo, pues porque antes consumía más tiempo en otras cosas, ¿cierto? Hacía deporte, tenía amigas, la vida le va circunscribiendo a uno el mundo un poquito, entonces ahora estoy más encerrado escribiendo, pero yo creo que también porque me he vuelto un poquito más responsable. Antes era un poquito más irresponsable en el proceso de escritura, y creo que es una cosa completamente normal. No creo que sea que pase solo conmigo, creo que pasa con todos los escritores. Cuando uno es más joven es más audaz, pero también es más irresponsable. Entonces a medida que van pasando los años se va volviendo un poco más serio. Antonio María ha sido mi compañero de estudio de medicina y de literatura durante, mejor no digo durante cuánto tiempo porque qué pena. Y obviamente tiene una participación en varias de mis obras. En la primera fue en mi primera novela, El último diario de Tony Flowers. Tony Flowers es Antonio María Flores, obviamente, pero no es realmente el personaje, era una broma con él. Publicar la novela con su nombre era simplemente una chanza ahí entre amigos. La verdad es que el personaje del libro no es Antonio María, tiene algunas características de Antonio María, lo mujeriego, por ejemplo, ahí hay algo de él, pero de resto no, de resto es una broma. En Cielo parcialmente nublado hay un ambiente que es el de Don Benito, una población de Extremadura, que obviamente tiene que ver un poco con la experiencia de Antonio María en una época vivir en Colombia, en otra época vivir en España, algunas cartas que me escribía cuando estaba en España, de cómo extrañaba las cosas colombianas. Además es una maravilla porque cuando está aquí extraña España, cuando está en España extraña Colombia, entonces todo ese tipo de comentarios fueron muy útiles. Y yo me imagino que hay cositas por ahí, por allá en las otras novelas que tienen que ver con Antonio. Él hizo buena parte de su práctica médica también en el Magdalena Medio, entonces algunas de las historias del Magdalena Medio tienen que ver con Antonio María. Una de las cosas bonitas de
de las amistades literarias es eso, ¿no? Que uno se va contaminando con los temas del otro y va cogiendo comentarios y cosas que el otro escritor diga, aunque en realidad Antonio María habitualmente lo que escribe es poesía y yo habitualmente lo que escribo es narrativa. Mira, mi primera influencia, y creo que sigue ahí muy viva, es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe fue importantísimo, en primer lugar, para que me convirtiera en lector, y un escritor es esencialmente un gran lector. Después uno decide que puede hacerlo mejor que algunas de las personas que leyeron, cosa que no necesariamente ocurre, pero lo primero es que Edgar Allan Poe fue el que me convirtió en un buen lector. Después yo mencionaría una serie de escritores latinoamericanos, en primer lugar a Cortázar, después mencionaría a Onetti, Borges no me influyó tanto, García Márquez tampoco fue una de mis influencias fundamentales, mencionaría a Guillermo Cabrera Infante, mencionaría a Alfredo Bryce Echenique, mencionaría a Manuel Puig, y en los últimos años, ya que tú hablabas de los clásicos, en los últimos años he leído con mucha frecuencia los clásicos del barroco español, particularmente a Cervantes, Lope de Vega y Quevedo. Pero no fueron lecturas iniciales, fueron lecturas tardías. De los otros clásicos, bueno, no, los dramaturgos griegos los leí con muchísimo afecto, y la Ilíada y la Odisea. La Odisea es un libro que he leído 8 o 10 veces. El personaje de Ulises me parece fundamental en la génesis de la literatura contemporánea. Ese tipo que es un héroe, pero al mismo tiempo es un mentiroso, un mujeriego. Le preguntan cómo se llama y dice otro nombre hasta que mira cómo está el ambiente y si le conviene o no le conviene. Atenea todo el tiempo volviéndolo más grande y más bonito. Ese personaje de Ulises es una maravilla, es realmente un vivo disfrazado de héroe, y yo di en alguna época esa clase, la clase de los clásicos griegos, y yo siempre les decía a mis alumnos que Odiseo era Indiana Jones. Y es exactamente igual a Indiana Jones o a cualquiera de estos héroes cinematográficos, y ahí se establece un lazo que me parece muy interesante entre los orígenes de nuestra literatura y formas de literatura popular que se volvieron importantes durante el siglo XX. Ese lazo me parece que es maravilloso que exista. Esas son, probablemente si me lo preguntas dentro de un mes te voy a contestar otra cosa. Solo va a persistir Edgar Allan Poe, pero son algunas de las lecturas que me han formado, y lo que creo que ya va quedando claro, lo otro que me ha formado muchísimo es el cine. Para mí el cine, en general el lenguaje audiovisual, es un vehículo narrativo maravilloso, un vehículo que se deriva de procedimientos literarios. Esos procedimientos literarios pasan por el filtro del lenguaje audiovisual, ganan velocidad y ganan capacidad para ser entendidos por todos los lectores a través del lenguaje cinematográfico, y vuelven a la literatura. Yo siempre lo resalto y voy a volver a hacerlo. Los escritores hoy no podemos perder de vista que ese lector, que ese posible lector nuestro, lo primero que fue no fue lector, fue espectador del lenguaje audiovisual. Aquí hay personas de pronto que empezaron leyendo, pero la mayor parte de mis lectores son personas que tuvieron de nana al televisor, que tuvieron de niñera al televisor, y eso no es gratuito. Entonces para mí es importante esa familiaridad con el cine, que tengo que admitir que es mucha, porque incluso en alguna época escribí guiones. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Sigue?
No, no, tranquila, no. Para nada. No, no, no te preocupes. En realidad has comprado la más divertida. No, mentiras. Mira, Destinos Intermedios es, como Leonardo contó, yo publiqué 2 novelas con Periférica, que son esa y Saide. Saide cuenta, lo que ya mencioné, cuenta ese periodo de violencia en el Magdalena Medio colombiano a principios de los años 90, y al cabo del tiempo, después de que se había publicado Saide y habían pasado muchas cosas con esta novela, había una serie de temas que tenían que ver con esa violencia que me seguían interesando. Entonces, Destinos Intermedios tiene que ver con eso, y tiene también que ver con una sensación que era muy fuerte en ese momento en la Colombia de los años 90, y es lo que se refleja en el título, y es que muchas personas, sobre todo personas jóvenes, por las circunstancias del país, no tenían la posibilidad de alcanzar el destino que quisieran, sino que siempre alcanzaban un destino intermedio. Entonces lo que tú vas a encontrar en la novela es un poco eso, el reflejo de una serie de personajes a los que la violencia les truncó la vida, y para que no te desanimes vas a encontrar una gran colección de chistes malos. Como les dije hace como media hora, a mí me interesaba contar esa violencia, pero que no fuera una cosa llorosa ni una cosa de crónica. Entonces esta novela, que es una novela coral, vas a notar que varios personajes van desarrollándose y terminan coincidiendo en ese pueblito, en Aguas Blancas, el pueblito que yo me inventé. Entre ellos hay un personaje que es uno de estos que hace maratones de chistes. Entonces durante todo el libro hay una maratón de chistes. Hay unos regulares, hay unos buenos, y yo creo que quité la mayoría de los malos, pero hay una maratón de chistes. Entonces mientras están ocurriendo las mayores tragedias te vas a encontrar también con el humor y con esto de la radio, y es una novela, creo que técnicamente te va a interesar, y es una novela que se lee rapidísimo, es una novela que se lee muy rápido. De hecho, el director de Narcos me llamó hace unos meses a decirme que si podíamos trabajar en un guión sobre esa novela, o sobre Después y Antes de Dios, porque le parece que tiene muchas posibilidades. Total, yo me atrevo a meter la cucharada para decir que es una de mis novelas favoritas de Octavio, cosa que no le he contado todavía, porque es una novela negra, evidentemente, pero está contada de una manera muy poco convencional para la novela negra, y la pluralidad de voces que él cuenta crea un ambiente, crea una sensación tan compleja, tan completa, que da tanta cuenta de lo que nos tocó vivir y lo que todavía se vive en ciertas regiones del país, de la presencia del narco, como ninguna otra novela que yo conozca. Bueno, no soy ningún experto, pero es muy difícil lograr ese ambiente hablando sin mencionar del problema del narco. Entonces, no, al contrario, es una novela fascinante y seguro te va a encantar. ¿Alguien más? ¿Señor? Aliarse, escribir novelas y abandonar la medicina, vamos a compaginarla. ¿Cuándo surge? ¿Cuándo nace? Mira, yo sé que suena bastante extraño, pero fue muy normal. Yo estudiaba medicina y en los ratos libres, que eran muy pocos, empecé a escribir cuentos. Escribir cuentos porque me gustaba mucho leer, porque había autores a los que quería mucho y pensaba que podía hacer algo similar. Entonces escribí un cuento, lo mandé a un concurso, gané. Escribí un segundo cuento, lo mandé a un concurso, gané. Yo dije, bueno, esto promete. Empecé a escribir un poquito más, me fueron surgiendo ideas para novelas, para
para otro tipo de textos. Yo escribía en esa época crítica cinematográfica, fue lo que comencé escribiendo. Y en un determinado momento realizaba las dos actividades. Tengo una participación importante, no, pero una participación en las actividades culturales de mi ciudad. Soy de la junta directiva del Festival de Teatro. En una época tenía cineclubs, en una casa de poesía también tuve participación y hacía las dos cosas, trabajaba de médico y escribía. En el 1997 yo gané la beca del ministerio para escribir la novela sobre la colonización antioqueña. 3 meses después me gané el Premio Nacional de Literatura con un libro de cuentos que se llama De música ligera. Yo tengo una relación muy fuerte también con la música. Y 2 meses después me propusieron trabajar en el Ministerio de Cultura, donde terminé trabajando 1 año. Ahí fue cuando ya se me volvió imposible seguir siendo médico, además porque pues me hacían invitaciones que para una institución médica sería imposible soportar. Yo no puedo ir a decirle al jefe médico, mire, me voy 1 semana para la Feria del Libro de Bogotá. Entonces, en un determinado momento tuve que escoger qué hacer. Un amigo de la universidad, porque yo era médico en la universidad donde actualmente trabajo, me dijo, mira, con tu hoja de vida haz un posgrado en literatura y concursas para entrar de profesor a la universidad, y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Y durante 1 semestre fui las dos cosas, era porque entré de medio tiempo, era medio tiempo profesor y medio tiempo médico, y lo cual generaba unas situaciones complicadas porque a veces iban alumnas, niñas que me recibían clase a las 8 de la mañana, a consulta a las 2 de la tarde, y cuando me veían de médico decían, no, yo no quiero tener consulta con el profesor de literatura, y entonces ahí ya se volvió imposible, realmente se volvió imposible. Yo ejerzo la medicina con los amigos, obviamente, uno nunca deja de ser médico. ¿La ejerzo en qué sentido? En el sentido de ahorrarte tiempo. Tú me dices, mira, me está pasando esto, ¿qué hago? Te digo, mira, haz esto, ve donde tal especialista, no pierdas el tiempo haciendo lo otro. Es ya lo único que me atrevo a hacer, porque la verdad durante todo este siglo no he ejercido la medicina formalmente. ¿Por acá había otra solicitud? ¿No? ¿No? Bueno. Bueno, muy bien. Pues les agradezco mucho que nos hayan soportado. Muchas gracias.